Bien, son las 19:16. Sergio Mico está al teléfono con nosotros del Instituto Nacional de Derechos... del Instituto, Director Nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sergio Mico no está en un contacto telefónico, está en pantalla con nosotros. ¿Cómo está, Sergio? Bueno, triste por lo que está ocurriendo en nuestro país, obviamente. Sí. Lo había visto, nosotros también compartimos esa tristeza, ¿no? Esa angustia, intentamos también llevar toda la información. Recién hablábamos y reiterábamos todas las publicaciones que ustedes hicieron respecto del procedimiento, de cómo debe ejecutarse bien un procedimiento en caso de toque de queda, porque recién nuestra periodista Maribel Retamal mostraba el caso de unas jóvenes que habían quedado, ¿no?, en la calle, iban camino a su casa, se adelanta el toque de queda y finalmente ellas son detenidas, ¿no?, por personal del ejército, que es como lo establece la legislación. Pero ¿qué podemos decir sobre ese procedimiento en particular antes de ir al balance? ¿Cómo debe ejecutarse ese momento? Mira, la norma es que el Ejército de Chile tiene que entregar a la mayor brevedad posible los detenidos a Carabineros de Chile. Pero yo quisiera, si tú me permites, vengo saliendo de un consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos donde en forma unánime hemos dicho, bueno, esas escenas que ustedes están mostrando no pueden continuar, esto no puede continuar en Chile. Hace un día atrás eran 88 casos de denuncia de personas víctimas de armas de fuego. En este momento son 126 personas que declaran ser víctimas de armas de fuego, 126. El día de ayer había una querella criminal que nosotros habíamos presentado en contra del Ejército de Chile. Hoy día esto se está elevando a 5. Esto debe parar. Y como consejo del instituto, unánimemente lo que le estamos diciendo a los chilenos y chilenas primeros, cuando hay un toque de queda, es exponerse, el no respetarlo a graves situaciones. Por lo tanto, nosotros decimos el derecho de reunión, el derecho de las personas a manifestarse, que se haga desde las casas, por una parte. Y por otra parte, el Ejército de Chile es evidente que no está hecho para cumplir funciones policiales. Y nosotros pedimos con toda humildad que el Ejército de Chile no siga cumpliendo funciones policiales. Por el bien de todos los chilenos y chilenas, pero también obviamente por el Ejército de Chile. Sergio, dado que se adelantó con el balance, entonces, para actualizar los datos que usted maneja, son 126 personas las que declaran ser víctimas de arma de fuego. Me gustaría ahí, si usted me pudiese comentar acerca de una situación particular. 123. 123. Le decía que me gustaría si nos pudiese comentar acerca de una situación particular que se está denunciando, al menos 8 personas heridas a bala que estarían en el Hospital Gustavo Fricke. Observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos dicen que habrían 3 personas inconscientes. ¿Qué sabe usted de esa situación en particular? Y se lo pregunto también porque hay allí una denuncia respecto del arma que se utiliza. Pareciera ser un arma corta, según un registro. Mira, Fernando Martínez, que es nuestro director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, está participando en esa investigación. El Consejo se acaba de enterar de estos terribles acontecimientos y nosotros, nuestra metodología de trabajo es investigar, escuchar, denunciar y cuando es claramente demostrable, en este caso, que hay acción de fuerzas de orden, presentar las querellas. En esto quiero ser muy claro, el Instituto Nacional de Derechos Humanos solamente persigue uso excesivo de la fuerza cuando se trata de agentes del Estado. Por lo tanto, si hay personas que son heridas a balas por particulares, eso es algo que queda en manos de la Fiscalía y no del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, si hay personas que llegan heridas a balas, para el instituto es relevantísimo saber si esas balas son de origen de una escopeta de un particular o de agentes del Estado. Sergio, ¿cuál dirías tú que es la situación que más le preocupa en estos momentos al instituto? Mira, es la progresión. Así, claramente hemos ido en un increciendo ya en materia de violencia. Ayer estuvimos personalmente, fui al Hospital Salvador, nos habían dicho que eran 3 casos, nos encontramos con que eran 37 casos. No nos dejaron entrar en la exposta central de Santiago. ¿Por qué no lo dejaron entrar? Eran 3 casos, nos encontramos con el horror. Sergio, perdona, ¿por qué no lo dejaron entrar? Estaba encadenada la puerta. ¿Encadenada por quién? La puerta estaba encadenada.
por orden del director de ese hospital, que hoy día nos recibió muy amablemente, pero fue necesario que nosotros presentamos un recurso de amparo, que viniera un juez de la República para ordenar que al instituto lo dejaran entrar. ¿Y por qué? ¿Cuál era el argumento que tenía para...? Grupo de funcionarios y ¿Cuál era el argumento? Ninguno, no era ninguno, y además es ninguno. Si simplemente se nos decía, no estaba el director había ordenado que no se podía entrar. Ya, en un estado de excepción constitucional es lo que se restringe el derecho de reunión, el derecho de libertad de circulación, pero obviamente no el derecho a la vida, el acceso a la salud. Y ahora, nosotros tenemos la impresión también que obviamente eran tan devastadores los datos, que insisto, 61 personas que habían pasado por ahí, productos de heridas de perdigón, entre otras, principalmente eso, que pareciera ser que en eso no se quería saber. Hemos hablado con el ministro Manelich, que se ha portado muy bien y ha ordenado una investigación sumaria de lo que ocurrió ahí. Pero nuevamente, yo lo que retrocedo, 2, 3, 4, cuando 5, uno está 6, en el Hospital El Salvador y se encuentra con esta realidad dramática, cuando uno está en la exposta central, uno simplemente, la conclusión es obvia, y el consejo del instituto, donde están todos representados del país, decimos, esto no puede continuar. ¿Cuál es esa conclusión obvia? Sea respetado, y segundo, que no puede continuar esto, y en este caso concreto hoy día, que el toque de queda sea respetado, que la gente que quiere manifestarse lo haga desde sus casas, con una cacerola como lo estamos escuchando. Cuando el derecho de reunión se ejerce en forma pacífica, cuando hay actos de violencia lo que procede es retirarse. Pasado el toque de queda, evidentemente las situaciones son de alto peligro, eso lo vimos anoche, por una parte. Y te insisto, por la otra parte es evidente que el Ejército de Chile no está preparado para cumplir funciones de orden público. La presencia del Ejército que sea disuasiva, que se presente para respetar bienes comunes, pero lo más distante posible de la gente. Ahora, cualquier posibilidad de enfrentamiento, Sergio, para que no veamos más escenas como las que hemos visto en Valparaíso. Tú decías que la progresión es lo que más te preocupa y citabas algunos casos. Al margen de la progresión, ¿hay otros elementos puntuales que hoy día el Instituto Nacional de Derechos Humanos tenga puesto en el foco de su atención o de su preocupación? Bueno, nosotros tenemos un correo, denuncias@indh.cl. INDH.cl. Hace un día habían 30, INDH.cl. Hace 24 horas atrás eran 30 las denuncias. El Consejo Nacional del Instituto a las 3 de la tarde se enteró que van en 500 las denuncias. 500. Entonces, te digo, pero no es solamente, perdona, la cantidad, sí, no, sino supuesto, que cada vez más nos estamos encontrando con perdigones alojados en los ojos, en las cavidades interiores, golpizas, etc. Recorriendo también Santiago de noche, que realmente es muy tremendo verlo, uno se encuentra con soldados, hombres y mujeres muy jóvenes, que, insisto, están cumpliendo funciones que no les corresponde cumplir. Entonces, para las cuales no están preparados, es una situación ¿crees muy tú? dramática. Por supuesto que no, así. Un soldado, una soldada de la República, yo he hecho clases en la escuela militar, los he conocido durante 3 años, ellos se están preparando para una guerra contra un país extranjero, defender a la patria. Esa es su función. Ellos no tienen un escudo protector, ellos no tienen una bomba lacrimógena, ellos no tienen un bastón, lo que tienen son jóvenes que todos hemos visto con una fusil enorme que atraviesa su cuerpo. Entonces, son las fuerzas de carabineros, las policiales, quienes están rigurosamente formadas para el orden público, que han sido entrenadas para enfrentarse a civiles, chilenos y chilenas. Y por eso el nivel de exposición, son dos ¿no? enteramente distintas. Claro, y por eso el nivel de exposición, como tú decías, y también de peligro cuando te enfrentas con esta situación. Claro. Así, y yo no quiero partir dando cifras, pero nosotros como instituto estuvimos en la Plaza Italia hace un día atrás. Y cuando se retiró la fuerza policial en un momento dado, no sabemos por qué motivo, quedaron 6 miembros de soldados, un piquete de soldados, y se les vinieron encima un gran grupo de jóvenes manifestantes. Y fue necesario que nosotros hiciéramos una muralla humana con nuestra chaqueta para impedir que se produjera un enfrentamiento. ¿Qué hubiesen hecho esos militares en ese caso? ¿Salir arrancando? Que para el concepto militar eso es cobardía.
Entonces, son situaciones para las cuales el Ejército de Chile no está preparado. Nosotros nos hemos alegrado muchísimo cuando el general Iturriaga, él dijo que él no estaba en guerra contra nadie. Eso nos parece fundamental. Y por lo mismo, entonces, lo que se requiere en Chile es que de una vez por todas que se pare esta situación, que se acaben los saqueos, manifestaciones violentas y que vayamos a un gran acuerdo nacional. Y por ahora, 2 acuerdos básicos propone el Instituto Nacional de Derechos Humanos: no salir a protestar esta noche exponiéndose a enfrentamientos. Claro, obvio. Y pedirle al Ejército de Chile, lo reitero, que el Ejército de Chile no cumpla las funciones policiales. Y por cierto, que Carabineros de Chile no participe en actos de fuerza tan desmedida como la que hemos visto en Plaza Ñuñoa o Infantes de Marina, que lo hemos visto en Valparaíso. Nos queda clarísimo cuál es la petición, el llamado también del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuyo último balance nos habla de 1.692 personas detenidas, heridos 226, muertos por presunta acción de agentes del Estado, estos que se tienen que investigar 5 y acciones judiciales 26, a las que se suman 5 querellas que van a ser presentadas tal como ya nos explicaba. Sergio, muchas gracias. Gracias, Sergio.